Perú Educa. Ministerio de Educación. Bienvenidas a todas las niñas a Niñas Talento Digital Perú 2024, a todas las estudiantes del nivel primaria y secundaria a nivel nacional. Recordarles que en los comentarios de la transmisión encontrarán dos enlaces. Uno los llevará al formulario de asistencia, mientras que el otro les permitirá registrar sus dudas a lo largo de la exposición. Para dar inicio a este evento, le damos la bienvenida a Kevin Chan, representante de Huawei en Perú. Kevin Chan es licenciado en Publicidad por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente se encuentra como Head of Marketing de Huawei Cloud Perú, con más de 5 años en el sector tecnológico, liderando la unidad de negocios, y se ha encargado de posicionar a la marca en el top 3 de cloud providers en la capa EIS en el país. Hace un año fue jurado de los EFI Latam 2023 y mencionado por la reconocida revista de publicidad Ad Latina por el trabajo desarrollado dentro de la industria de tecnología. Ok, voy a presentar. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Kevin Chan, soy encargado de marketing de Huawei Cloud Perú. En esta oportunidad, primero que nada, quisiera agradecer a todas las niñas, a todas las chicas que están tomando parte de su tiempo de este día para poder, de alguna forma, aprender, ¿no? De forma didáctica y, sobre todo, llevarse consigo algunas lecciones que yo el día a día he tenido, y también me gustaría que puedan interactuar, ¿no? Y generar un espacio de integración, ¿no? De compartir conocimientos y nada, me gustaría aperturar señalando el título de esta presentación, que es Inteligencia Artificial al alcance de todos, repotenciando el storytelling con tecnología. Antes de empezar, me gustaría compartirles un video respecto a Huawei Cloud, ¿no? Lo voy a compartir. Les voy a presentar a nuestro amigo Yumbao. Yumbao es nuestra mascotita de Huawei Cloud y bueno, nos ha acompañado desde el lanzamiento de la unidad de negocios de Huawei, que ya tiene más de 4 años en el mercado nacional. Entonces, ahí les mando el saludo de nuestro compañero Yumbao. Bienvenidos al evento de Huawei Cloud, donde descubriremos cómo diferentes industrias se han digitalizado de la mano de nosotros. Y recuerda, si lo puedes crear, corre en nube. Listo. Ahora voy a compartirles la presentación del día de hoy, que como mencioné es en relación a inteligencia artificial. Pero antes me gustaría de alguna forma empezar mi charla con una anécdota personal. Eh, Más allá de lo profesional, en mi día a día he estado rodeado de mujeres. De hecho, tengo 3 hermanas y soy el hijo menor, ¿no? De esta familia nuclear que tengo. Ellas me han inspirado básicamente a ser mejor cada día y de alguna forma a superarme, ¿no? Con todos los aprendizajes, todos los conocimientos que ellas me han transmitido, me han hecho estar acá presente en esta presentación que tengo con Minedu y con todas las personas que están relacionadas con ese sector, y también con personas entusiastas que quieren aprender algo, ¿no? Esa es mi primera parte de la presentación. Lo segundo es que quisiera dividir esa presentación en 3 partes, ¿no? Voy a hablar un poco de la empresa, qué es Huawei, cuál es nuestro objetivo principal, ¿no? Dentro del mundo tecnológico, y también eh, cuál es nuestro objetivo a nivel de país, ¿no? Y mirada social que tenemos. El segundo apartado es hablar un poco de cómo podemos usar el storytelling, ¿no? Y por qué es importante. Y el tercer apartado es netamente IA y cómo podemos anexar o juntar
contar una historia con tecnología, ¿no? Entonces, primero que nada, el objetivo principal de Huawei como empresa es llevar lo digital a cada persona, hogar, organización para un mundo inteligente y completamente conectado. ¿Eso qué quiere decir? Huawei como empresa está invirtiendo bastantemente en investigación y desarrollo, ¿no? Es decir, en poner dinero para poder generar nuevas tecnologías en funcionamiento y en beneficio de todas las personas en el mundo. A nivel de empresa tenemos más de 190.000 empleados, tenemos presencia en 170 países y somos número 44 dentro del Fortune, que es básicamente una revista que califica eh, el nivel empresarial a nivel global, ¿no? Y como mencioné anteriormente, tenemos dedicados de los 194.000 empleados, tenemos casi la mitad de los empleados dedicados a investigar, a hacer estudios, ¿no? De nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Y somos número 3 en I+D, como mencionaba anteriormente. Huawei, muchas personas acá supongo que conocen a la empresa, pero tienen una mirada incompleta de lo que realmente ofrecemos nosotros. Tenemos diferentes unidades de negocios, es decir, subempresas de manera coloquial. Tenemos, por ejemplo, Consumer Business, es el tema de los celulares. Tenemos Carrier Business, que vendría a ser el tema de las operadoras móviles que trabajamos con a nivel global, ¿no? También tenemos la unidad que se llama Enterprise Business, que se encarga de todo el tema de hardware, es decir, de infraestructura, ¿no? Y después tenemos el Cloud Business, que es básicamente, somos proveedores de nube, ¿no? En el último cuadradito, soy el que yo, es la unidad donde yo trabajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, todas estas unidades, es decir, todas estas subempresas, se conectan entre sí, ¿no? Por ejemplo, cada vez que tú realizas una llamada, no sé, desde un dispositivo Huawei o alterno, tiene que pasar por una antena, ¿no? Tiene que pasar por una antena de una operadora, ¿no? Y estas antenas Huawei lo provee. También en el tema de Enterprise, cada vez que, por ejemplo, te conectas a un punto Wi-Fi, puedes estar usando un modem Huawei, ¿no? Y en relación al tema de Cloud Business, ¿por qué es tan importante Cloud hoy en día? Es porque básicamente permite a las empresas tener herramientas digitales para transformarse a un costo reducido, ¿no? Eso sería como que el ecosistema de Huawei. Em, ¿No? Eso es básicamente cómo funciona, cómo operamos. Y me gustaría empezar con el tema de storytelling, segmento B2B, ¿no? El segmento B2B sería como empresas que venden a empresas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo considero importante, más allá de que este sea una charla tecnológica, creo que hoy en día todas las personas debemos tener, ser multidisciplinarios, ¿no? Es decir, tenemos que tener capacidades en diferentes sectores, ¿no? Ya seas ingeniero, tienes que tener la habilidad de poder promocionar algún producto o comunicar, ¿no? De alguna forma el valor tangible de algo intangible que, por ejemplo, es cloud, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con 4 aprendizajes que yo he tenido a la hora de aplicar storytelling antes de explicarles qué es inteligencia artificial, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para contar una historia es mirar hacia atrás para construir el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes un emprendimiento o has tenido un segundo emprendimiento, tienes que preguntarte qué qué es realmente lo que falló en tu primer emprendimiento, ¿no? O sea, comenzarte a ir al pasado para sacar lecciones en base a eso, ¿no? Entonces, normalmente hago una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si tienes una marca que ya tiene bastante tiempo en el mercado, te preguntas, ¿no? ¿Por qué la gente no me conoce, ¿no? La segunda pregunta es, ok, la gente me conoce, pero ¿por qué no genero retención? Es decir, ¿por qué las personas se van, ¿no? Se van y dejan de usar mi producto. El tercer punto es, hay intención de compra, pero ¿por qué toma tanto tiempo, ¿no? ¿Es realmente esta función de mi producto sirve realmente o es una opción que le estoy poniendo solamente por poner, ¿no? Cuarto es, he conseguido convertir, o sea, es decir, tengo clientes, pero
mis clientes ahorita que tengo no están creciendo, o sea, ya no me están comprando más, ¿no? Entonces, en base a eso, la cuestión en general de volver al pasado, ¿no? Eso aplica para cualquier tipo de situación, ¿no? Ya sea si tienes una empresa, si tienes un emprendimiento, si tienes algún proyecto universitario, es comenzar a repreguntarte, ¿no? El porqué de tus proyectos pasados. Eso es, yo creo que el pilar fundamental por la cual eh, tienen que empezar todos, ¿no? Em, Voy a ir al siguiente. Segundo, ¿no? Donde hay personas, hay historias, ¿no? Y este es el segundo aprendizaje que yo he tenido. Siempre cuando tratamos de contar algo, hay que basarlo desde un punto de vista de una historia personal, ¿no? Porque eh, normalmente lo que nos ayuda a conectar realmente son las personas, ¿no? Y, por ejemplo, en Huawei tenemos, yo les había explicado, tenemos cuatro unidades de negocios, ¿no? Y para explicarles de manera coloquial y simple, tenemos dos tipos de negocio, ¿no? O sea, dos tipos de negocio. Un B2C, que es Business to Consumer, que básicamente yo como empresa le vendo al cliente final, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo una tienda, eh, abro una tienda física y va al consumidor, ¿no? Eso sería B2C. Entonces, en el tema de consumer, por ejemplo, cuando vendemos celulares, es netamente al cliente final, ¿no? Entonces, es el proveedor que somos nosotros, le vendemos, ahí tenemos un distribuidor y ese distribuidor lo pone en alguna tienda, ¿no? Tenemos dos partes acá, ¿no? El supply side, que vendría a ser como que nosotros, que somos los proveedores, y tenemos la parte de la demanda, que vendría a ser el consumidor final, ¿no? Eso es más directo. Y después tenemos el tema de B2B, que es business to business, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes tu empresa, una minería, por ejemplo, una minera, y vendes oro, le puedes vender este oro a una empresa que fabrica chips, ¿no? Entonces, es como que tú no le estás vendiendo al cliente final, sino le estás vendiendo a otra empresa. Entonces, el modelo de negocio es diferente, ¿no? Está Huawei, están los partners, es decir, los canales que nos ayudan a vender la nube, y están las empresas, ¿no? Y después de la empresa están los consumidores, pero realmente nuestro público son las empresas. ¿Y por qué les explico esto? Porque muchas veces para contar una historia en el segmento de empresas es un poco difícil, pero nos remitimos a lo anterior. Primero hay que identificar nuestro pasado, segundo hay que contar una historia personal, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratando de hacer, ¿no? Y tercer punto es, no cuentes tu historia, que los clientes lo hagan, ¿no? Básicamente, lo que quiero decir con esto es de que la experiencia, el mejor valor de promoción que tú tienes son tus clientes, ¿no? Si tú dices una verdad, si un cliente dice una verdad de tu compañía, es diferente que tú digas la verdad, ¿no? Entonces, eh, hay que recordar que tú no eres el superhéroe de la historia, sino eres el mentor de algo más grande, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que tratar de hacer todo, sino de enfocarnos en el cliente, ¿no? Es decir, el cliente finalmente va a ser la persona que va a contar la verdad por ti, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, hay un héroe, hay un objetivo y siempre este objetivo conlleva un reto, ¿no? Y en ese camino encontramos a un mentor y nos unimos a una aventura, ¿no? En este camino hay obstáculos, pero obviamente los superamos y aseguramos la victoria. Entonces, nuestro partner, ¿no? Nuestro compañero siempre va a ser el cliente, ¿no? Entonces, por eso siempre Huawei nos enfocamos en tener una visión siempre centrada en el cliente, y enfocarnos también en los problemas que tenga el cliente, ¿no? Eh, y un cuarto punto es ser emotivo, ¿no? Pero nunca olvides tu producto o servicio, ¿no? Es decir, si haces algún mensaje, nunca hay que olvidar que lo fundamental también es tu producto o servicio, ¿no? O sea, puedes dar un video emotivo, pero finalmente lo relevante también que está conectado a eso es tu producto o servicio.
Y me gustaría terminar esta parte con dos frases de dos publicistas, porque mi carrera es publicidad. Es de Ogilvy, ¿no? Que es, si no vende, no es creativo. Y el creativo es como un tren, ¿no? Puede correr todo lo que quiera, pero siempre sin salirse de la dirección que marcan los rieles. Es decir, hay que ser creativos en general, ¿no? En los proyectos que tengas, en los emprendimientos que tengas, pero nunca hay que olvidar que también hay que tener un porcentaje de racionalidad, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la presentación, ¿no? Y la segunda parte es más que nada orientado a la tecnología, ¿no? Y el título de esta parte es La tecnología como herramienta de impacto. Eh, ¿Alguno de ustedes sabe o escuchado de la inteligencia artificial? Por acá voy a leer sus comentarios, a ver si pueden comentar para poder leerlos. Ok, mientras esperamos las preguntas, les voy a ir contando más o menos cuál es nuestro ecosistema de inteligencia artificial y después vamos a ir por el tema de qué es realmente la inteligencia artificial, ¿no? Por ahí me responden sí, sí, creo que la mayoría del público sí lo ha escuchado, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando qué es el ecosistema de IA de Huawei, ¿no? A nivel de, de inteligencia artificial, un componente bastante fundamental es el tema de hardware. ¿Qué es el hardware? ¿No? Es el tema físico. Para procesar datos, tú requieres de un procesador. Y Huawei ha realizado dos temas. Ha realizado sus propios chips, ¿no? Eh, que son bastante capaces en temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos el Kunpeng y el Ascent, ¿no? Esos son dos de los chips que nosotros usamos para procesar la información. Pero más allá de eso, ¿qué es importante en inteligencia artificial? La data. ¿Por qué es importante la data? Porque básicamente la inteligencia artificial trata de entrenarse, ¿no? Así como cuando tú aprendes un idioma, sigues unos ciertos pasos, ¿no? O sea, tienes que primero aprender las palabras, las palabras generales, ¿no? Los conectores, los verbos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene que estar alimentado por una data, ¿no? Es decir, una base de datos. Esta base de datos puede ser imágenes, puede ser texto, puede ser audio, etc., ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo alimentamos o cómo podemos alimentar en todo caso toda esta información? Tenemos, por ejemplo, temas de IoT, ¿no? Por ejemplo, los dispositivos que se conectan a Internet. Toda esta información puede estar, eh, puede estar conectada a una base de datos y puede ser usada para entrenar un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Eh, y la idea de la aplicación de la inteligencia artificial es que se puede usar en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, se puede usar para el sector agrícola, por ejemplo, para identificar, usando un dron, se puede identificar básicamente un campo de cultivo y ver qué zonas están más áridas dependiendo de las temporadas, en diferentes meses, ¿no? Y a sacar un algoritmo para poder predecir en qué zona se puede cultivar o no. O, mejor dicho, se podría hacer una variación de los cultivos en cada parcela, ¿no? De tierra según la eficiencia que haya, ¿no? Eso es lo, lo primero, ¿no? También se puede usar la inteligencia artificial para generar imágenes, ¿no? Como ya han visto anteriormente, también para identificar eh, textos, entre otras cosas, ¿no? Para explicarles gráficamente cómo es la inteligencia artificial o cómo funciona, me gustaría preguntarles si han visto alguna vez, le han dado zoom a una foto y cómo se ve. Ahí quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué pasa si le das zoom a una foto bastante? ¿Qué es lo que comienza a ocurrir? Me gustaría escuchar sus opiniones.
Dice, Milagros dice, los píxeles se ven. Correcto. Entonces, tenemos dos tipos de cosas, ¿no? De data. La data estructurada y la data no estructurada. La data estructurada vendría a ser, por ejemplo, los Excels. ¿Por qué data estructurada? Porque está ordenado de manera en columnas, ¿no? Y puedes de alguna forma filtrarlo, etc., etc., ¿no? Entonces, la data estructurada vendría a ser todo lo referente a información que está en un Excel, un documento, que haya un orden prevalente, ¿no? Eso es la data estructurada. Pero ¿qué pasa con las fotos, los videos, etcétera, etcétera? Eso vendría a ser data no estructurada. Pero la pregunta acá es, ¿se podrá estructurar la data no estructurada? Es decir, convertir la imagen en data estructurada, es decir, convertir la información numérica. Sí se puede. ¿Por qué? Básicamente por lo que dijo Milagros y Diana y otras personas que están participando en este evento. Básicamente porque cuando agrandamos una foto, lo que vemos son píxeles, ¿no? Y los píxeles vendrían a ser datos, números, ¿no? Eso es lo fundamental que tenemos que tener. Entonces, si podemos de alguna forma aprender segmentos de una imagen, ¿no? Que finalmente son números, podemos entrenar un modelo, es decir, podemos aprender de él. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, en esta imagen, en este video que les quería proyectar, son zonas de calor, ¿no? En una imagen, por ejemplo, una imagen, si tenemos 5 imágenes, ¿no? De un campo, lo que va a prevalecer, ¿no? Van a ser colores verdes, colores marrones y el cielo, ¿no? Que es azul. Entonces, cuando tú le haces zoom a una imagen, esta imagen se convierte en data, ¿no? En números. Entonces, por ejemplo, el verde vendría a ser, si le damos zoom, ciertos números, ¿no? Entonces, la computadora puede interpretar, ¿no? Qué zonas de calor son determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, no, de esta imagen tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 montañas. Pero ¿cómo sabemos que son montañas? Porque básicamente hay zonas de calor. Estas zonas de calor básicamente son números que tienen cosas en común, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene una montaña? Una montaña es en forma puntiaguda, ¿no? Una montaña suele ser recurrentemente de color marrón, oscuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y está acompañado, tiene una circunferencia, es decir, está rodeado de colores celestes. Entonces, la máquina automáticamente convierte estos colores en números y nos da una comparativa de qué es realmente. Así como el cerebro humano. Una vez que tú, por ejemplo, ves una sombra de un árbol y ya sabes que es un árbol porque sigues patrones, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Saber reconocer qué son patrones. Convertir la data no estructurada a estructurada. Es decir, convertir las imágenes a datos. Eso es básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Es el aprendizaje continuo de data no estructurada y estructurada. O mejor dicho, es el aprendizaje continuo de identificación de patrones recurrentes, ¿no? Básicamente eso es la inteligencia artificial en términos coloquiales, ¿no? Entonces, para hacer un resumen de esto de manera general, tenemos la data, ¿no? Tenemos la data que vendría a ser ya sea data estructurada o no estructurada. Esta información lo ponemos a un algoritmo y lo ponemos a entrenar. Este entrenamiento genera un modelo y lo podemos desplegar a un servicio. ¿Un servicio qué es? Una aplicación. Por ahí supongo que ustedes han usado ya algunos filtros en TikTok o filtros en otra red social. Básicamente, estos algoritmos son ya servicios desplegados, es decir, aplicativos que ya están entrenados, ¿no? Por eso cuando tú usas un filtro, obviamente puede identificar tu cara porque identifica un patrón, ¿no? Las aplicaciones que hay dentro de IA
son muy variadas, ¿no? Podemos, por ejemplo, identificar el sonido de una lluvia, ¿no? O identificar, por ejemplo, el sonido que hay, por ejemplo, cuando llamas, puedes cancelar el ruido que hay afuera porque identifica los decibeles, ¿no? Los decibeles vendrían a ser, eh, es como un mapa donde se ven los altos y los bajos del sonido, ¿no? Entonces, de una forma, la máquina, ¿no? No sé si ustedes han usado cancelación de ruido en sus audífonos. Algunos están equipados con inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial es diferente. Se llama on-chip, ¿no? IA, ¿no? ¿Qué es on-chip IA? Es básicamente eh, una inteligencia artificial que está desplegado en el chip y que no necesita estar conectado a la nube, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de IAs, ¿no? Y diferentes tipos de aplicaciones. También, por ejemplo, para identificación de esta imagen de mascota, ¿no? Nos dice que es un 96% perro y 4% lobo, ¿no? Entonces, básicamente porque ya sabe hay ciertos parámetros que pueden identificar qué es. También podemos identificar letras, ¿no? Traducir, y también podemos identificar básicamente opiniones que haya en las redes respecto a algún review, alguna reseña que hayan dejado en algún negocio, ¿no? Por básicamente las palabras que están usando. Entonces, eso es básicamente una parte de la IA, ¿no? Pero me gustaría presentarles cómo nosotros en Huawei tenemos servicios dedicados eh, a usar inteligencia artificial sin saber mucho de programación o sin saber mucho de temas de software, ¿no? Obviamente el uso de esto es limitado, en el sentido de que para poder implementarlo en alguna aplicación debes tener algunos conocimientos extras, pero me refiero para hacer simples identificaciones, es sencillo, ¿no? Sería sencillo usar. Por ejemplo, acá tenemos nuestra consola de Huawei, que vendría a ser como nuestra página web. Después, en el proceso, para que aprenda, porque no es automático, tenemos que hacer el proceso de etiquetado. Qué es el etiquetado? Subes una imagen y, por ejemplo, si quieres poner, no sé, lo que les presenté al comienzo, este es el Yumbao, tienes que hacerle un clic, ¿no? O sea, tienes que poner el rectángulo y poner qué es, ¿no? ¿Qué es el Yumbao? Y entonces este proceso lo haces no con una imagen, ¿no? Porque si lo haces con una imagen, no va a aprender, ¿no? Tienes que hacerlo con varias imágenes, ¿no? No hay una cantidad mínima, pero obviamente mientras más imágenes tú etiquetes, obviamente va a ser mejor porque la computadora, ¿no? Es decir, la computadora en nube, va a poder identificar patrones, ¿no? Que es lo que básicamente lo esencial para el aprendizaje. Entonces, después de esto, configuras el modelado, ¿no? Y lo pones a entrenar. Eso puede durar varias horas, dependiendo de la base de datos que tú tengas, ¿no? Dependiendo de cuántos muñequitos o imágenes tú hayas etiquetado. Y finalmente, el resultado de esto nos puede dar, eh, obviamente dice 100% Yumbao, ¿no? Que es nuestra mascotita. Entonces, de alguna forma u otra, este sistema nos da con certeza de 100% que es un Yumbao. Entonces, imagínense el grado de aplicaciones que puedes usarlo esto en el día a día, ¿no? Por ejemplo, un tema recurrente en Perú, ¿no? Es, por ejemplo, el tema del tráfico, ¿no? Podemos identificar algunos conductores, ¿no? Que se pasan, por ejemplo, eh, o que se estacionan en lugares que no deben de ser eh, con inteligencia artificial, ¿no? Se puede detectar automáticamente y mandar alertas en segundos, ¿no? En milisegundos, básicamente. Otra aplicación que nosotros tenemos que se puede emplear para hacer presentaciones o para, mejor dicho, mejorar o implementarlo en temas de negocios, es el tema de mejorar la omnicanalidad mediante inteligencia artificial en nube. No sé si ustedes sepan qué es la omnicanalidad, ¿no? Pero básicamente les explico. Es, como dice, canal, es generar diferentes puntos de comunicación, ¿no? Con el cliente. Entonces,
Lo ideal, por ejemplo, cuando tú compras algo en internet, normalmente puedes contactar por múltiples redes, ¿no? Entonces, la idea de la inteligencia artificial es poder, de alguna forma, también aliviar los cuellos de botella que hayan a nivel de tu emprendimiento, ¿no? De tu emprendimiento que tengas en el futuro. Por ejemplo, acá tenemos un sistema, ¿no? Que lo hemos trabajado con un partner, donde tú subes una presentación, ¿no? Una presentación PPT, y automáticamente el avatar, ¿no? Que se llama Sara, puede hablar, puede como que presentarlo. Imagínate esto aplicado en una góndola en un supermercado, ¿no? Tú vas a comprar y, y le preguntas, ¿no? Le preguntas o puede ser dos cosas, ¿no? Puedes ir a la góndola y automáticamente quieres conocer el nuevo producto que se ha lanzado y te presenta la señorita Sara el producto nuevo. O también esto puede ser conectado a un RPA. ¿Qué es un RPA? Un RPA es un chatbot, ¿no? Entonces, puedes tener dos cosas. Un chatbot que esté conectado a este avatar, o puedes tener básicamente una presentación generada 100% con inteligencia artificial, la voz y en base al texto, ¿no? Eso es básicamente eh, otra aplicación que se puede hacer. Me gustaría también presentarles otras cosas que nosotros estamos haciendo en diferentes sectores, ¿no? Como ustedes saben, Huawei es una empresa súper grande y nosotros estamos comprometidos por generar eh, mensajes que ayuden a mejorar el planeta, ¿no? Y el mundo entero. Entonces, a nivel de educación, a nivel de environment, a nivel de salud y a nivel de desarrollo, hemos desarrollado diferentes iniciativas, ¿no? Y una de esas iniciativas se llama Tech for All, ¿no? Y Tech for Nature, que básicamente es usar la tecnología en pro de la sociedad, ¿no? Les voy a proyectar un video cortito para que puedan ver más o menos en resumen qué es esta iniciativa y después explicarles un caso en concreto de cómo hemos empleado la inteligencia artificial para rescatar o mejor dicho, a salvar a los monos en extinción. Voy a presentarles. When going to school doesn't mean you have to leave home, because they're already connected to each other. When nothing can stop you learning. When digital learning is needed, they can come to you. Welcome to a world where knowledge knows no boundaries. Technology can create new ways to access education, the foundation of the future for us all. Esa es la pequeña presentación en temas de proyecto que nosotros tenemos de inteligencia artificial, ¿no? Y les voy a presentar un proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Que ayudaba de alguna forma a rescatar a estos seres vivos tan importantes que son los monos a nivel de Centroamérica, ¿no? Les voy a proyectar. Entonces, un caso particular que había en Costa Rica era de que teníamos una especie de monos que estaba en extinción, ¿no? Y eso debido a que, como ustedes saben, los monos están usualmente, mejor dicho, están en los árboles, ¿no? Entonces,
un problema recurrente que estamos afrontando el día a día, ¿no? En todo el mundo es el tema de la tala de árboles, ¿no? Lamentablemente. Entonces, una de las cosas que nosotros identificamos en Costa Rica junto a ONGs, ¿no? Era poder dar una solución a esto. Entonces, lo que hicimos básicamente fue con esta ONG buscar identificar las zonas que había más presencia de estos seres vivos, ¿no? Y de alguna forma darle un segundo uso a los celulares. ¿Y por qué darle un segundo uso a los celulares? Yendo de nuevo a lo anterior, la inteligencia artificial se trata de entrenar modelados y aplicarlos en sistemas que ayuden a identificar algo o a generar algo. Entonces, lo que usamos fueron celulares antiguos. Esos celulares antiguos los configuramos y lo pusimos en las copas de los árboles, ¿no? Los pusimos en las ramas, los pegamos en lo alto donde se encontraban los monos. ¿Y con qué fin? Con el fin de escuchar, ¿no? De escuchar y aprender. Pero ¿escuchar qué y aprender qué? Uno, escuchar básicamente el sonido de la motosierra, ¿no? Pero ¿por qué es importante conocer básicamente el sonido de la motosierra? Porque conociendo el sonido de la motosierra podemos identificar básicamente cómo es y poder enviar una alerta, ¿no? Entonces, imagínate un árbol donde esté un celular con un GPS y con una alerta de mensaje, ¿no? Entonces, una vez que eh, este algoritmo se ha entrenado, ha aprendido, ¿no? Ha aprendido, emitía una señal, ¿no? Emitía una señal al guardabosques más cercano, ¿no? Era como llamarle a la policía y decir, mira, acá tengo un incidente y tenemos que solucionarlo, ¿no? Entonces, cada vez que había prendían la motosierra, ¿no? De manera prolongada, se emitía un sonido, ¿no? Una alerta a los guardabosques, ¿no? Entonces los guardabosques iban, ¿no? Con la policía y de alguna forma detenían ese proceso ilegal de tala de árboles. Eh, lo que quiero decir con esto es de que la inteligencia artificial nos puede ayudar en múltiples escenarios dependiendo de nuestra creatividad, ¿no? Y eso nos remite al punto inicial que les comenté de aprendizaje sobre storytelling. Puedes tener toda la tecnología que tú quieras, pero lo más importante y lo central de cualquier tecnología son las personas. Y lo que nos puede mover hacia generar nuevas oportunidades, a mejorar el mundo, y yo sé que muchas personas ahorita, o bueno, algunos tienen una opinión negativa de la inteligencia artificial, es remitirnos a las personas, ¿no? ¿Cómo podemos usar esta herramienta tan poderosa en pro del medio ambiente, en pro de las personas, en pro de todas las cosas que nos conectan como humanos, ¿no? Y de alguna forma u otra, la inteligencia artificial no es algo nuevo, pero es algo que de manera ascendente ha estado, o está, mejor dicho, tomando protagonismo. Y lo que quiero darles como mensaje es que no tengan miedo y prueben, ¿no? Prueben todas las herramientas que estén gratis ahorita. Lean algunos libros sobre inteligencia artificial, porque así como hace 15 años o más, hace 20 años el Internet recién estaba en apogeo, la inteligencia artificial es como ese motor que nos va a mover en los próximos 10, 20 años, ¿no? Entonces, ese es lo que les quería contar. Y para finalizar, me gustaría, eh, me gustaría también poder presentarles una última solución que está conectada, ¿no? A la inteligencia artificial para terminar esa presentación y también darle pie a la ronda de preguntas que vaya a haber posteriormente. Entonces, déjame compartir esto. A ver. Tenemos un tema, un servicio que se llama MetaStudio, ¿no? Ahora, más que nunca, el tema de multimedia, el tema de contenidos está bastante latente. Entonces, nosotros como Huawei hemos realizado eh, un estudio, una plataforma que nos permite generar humanos virtuales y también nos permite generar avatares, ¿no?
por ejemplo, Sara, que es un avatar. Y imagínense, por ejemplo, acá les puedo poner un ejemplo en China, porque China es un país bastante grande. Les quería mostrar, no completamente el video, pero les quería mostrar un caso que nosotros tenemos. Eh, China, al igual que Perú, es un país muy diverso y bastante grande, ¿no? Entonces, una de las cosas que usamos nosotros es un caso bastante interesante, que usamos para darles una oportunidad, una herramienta para personas que estaban alejadas y que no podían vender sus productos por temas de lenguaje, porque en China se hablan diferentes dialectos, era convertir este avatar, ¿no? O sea, esta persona, mejor dicho, en un avatar o en un video que podía ser streameado por TikTok 24/7, ¿no? Entonces, lo que hicimos era, llamamos a esta chica, a esta señora que tenía su emprendimiento de telas, de venta de vestimenta, y lo que hicimos era grabarla, ¿no? Grabarla, hacerle una grabación normal y posteriormente lo subimos a la nube. Y en esta nube, básicamente lo que hicimos fue entrenar con patrones, identificar la boca, los ojos y poner un texto, ¿no? Entonces, básicamente, ella podía hablar en el idioma oficial que es mandarín, chino mandarín en China, y poder vender sus productos de manera directa, ¿no? Y 24/7, ¿no? Imagínense el potencial que hay eso en Perú. Somos un país con una cosmovisión, con una variedad cultural bastante amplia y que de una forma, un quechua hablante, una persona que habla aymara, pueda de una forma conectar con a veces nuestra realidad bastante alejada y tener una perspectiva más de país, ¿no? Y eso es básicamente lo que les quería traer a ustedes de manera simple pero potente. eh, el mensaje de inteligencia artificial con el Minedu. Y muchas gracias por toda la participación que ha habido, que he visto que son más de 1000 personas en Facebook. Muchas gracias, Kevin, por esta interesante exposición en inteligencia artificial en la educación. Recordarles que por favor no olviden registrar sus asistencias en el formulario que se encuentran en los comentarios. Y bueno, ahora damos inicio a lo que es la ronda de preguntas con las consultas que han ido ingresando en el formulario a lo largo de la exposición. La primera pregunta que tenemos viene desde Puno y nos consultan. ¿Qué oportunidades crees que ofrece la inteligencia artificial para las niñas y mujeres interesadas en carreras STEM? Sí, mire, más que las oportunidades, ¿no? Que ofrezca, porque como mencioné anteriormente, las oportunidades en cuanto a inteligencia artificial son infinitas, ¿no? Lo más importante, como dije anteriormente, es poder humanizar a esta herramienta que tenemos. Pero ya yendo al tema puntual, por ejemplo, algunas ideas que puedo soltar, Freddy, eh, cómo pueden, eh, cómo pueden usarlo, ¿no? Eso ya depende mucho de qué emprendimiento tengan. Eh, pero, por ejemplo, ¿no? Si tienen ustedes mm, eh, o son escritoras, ¿no? Supongo que hay muchas niñas que ahorita escriben o quieren escribir o quieren ser escritoras o quieren ser columnistas de algún periódico, de alguna organización con alguna institución como Minedu, ¿no? Por ejemplo, ahí se me ocurre, ¿no? Muchas veces estamos como que con una neblina de ideas y lo que podríamos hacer con inteligencia artificial es básicamente preguntar, ¿no? Cuáles son los temas en tendencia que hay y que nos arrojen algunos títulos. Yo soy de las personas que cree de que usando bien la inteligencia artificial se puede llevar a potenciar la creatividad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, preguntándole qué temas puedo hacer un libro, no es que te esté dando el libro completo, ¿no? Sino que te está dando algunas ideas por la cual tu negocio, porque finalmente cuando vendes libros o escribes un libro, tiene que ser sostenible durante el tiempo, ¿no? Es lo que mencioné al comienzo. Hay que darle un principio emocional, pero también racional a todas las decisiones que tengamos. Eh,
eso es lo fundamental, creo. Gracias. También tenemos una segunda pregunta que viene desde San Martín y nos consulta, ¿qué aplicaciones educativas recomendarías para introducir a los estudiantes de las escuelas en el mundo de la inteligencia artificial de manera efectiva y atractiva? Miren, esta herramienta todavía no sale, pero nosotros en Huawei, Huawei Cloud tenemos eh, un chatbot que está potenciado con inteligencia artificial para responder preguntas, ¿no? Em, lo que yo, lo que yo les recomendaría antes de, de qué herramientas son aprender a formular las preguntas, porque muchas veces las herramientas de inteligencia artificial te dan un resultado en base a la semántica que tú uses, ¿no? En base a la formulación de preguntas que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, si dices, eh, no sé, genérame un texto o un párrafo introductorio de una novela, eh, te va a generar una novela X, ¿no? Pero si tú le detallas más y semánticamente, ¿no? Estructuralmente, lo generas a tal punto de que te dé realmente lo que tú piensas, porque básicamente la inteligencia artificial está basado en un aprendizaje que ha tenido por un volumen de datos, pero no es, finalmente a veces no sale como tú quieres, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo más allá de la herramienta es aprender a formular las preguntas, ¿no? Que eso es lo fundamental para tener un resultado tangible de lo que queremos nosotros realmente. Genial. Ahora tenemos otra consulta que viene desde Lima, provincias, y es la siguiente. ¿Crees que la Ujú. inteligencia artificial eventualmente reemplazará algunos trabajos? Sí, pero al igual que reemplazar algunos trabajos, yo creo que el tema es de que siempre a lo largo de la historia de la humanidad se han reemplazado trabajos, ¿no? El tema es de que se van a generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? O sea, nuevas especialidades, nuevos trabajos referentes a inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es que se reemplace totalmente o se borre totalmente, sino que va a haber una forma de el mundo está en constante cambio, ¿no? Básicamente es lo que quiero decir. Entonces, no se preocupen, chicos, más bien lo que les recomiendo es que continúen aprendiendo, ¿no? Como la inteligencia artificial, hay que seguir aprendiendo. Eso es lo que les recomiendo. También contamos con otra pregunta que llega desde Junín y que es la siguiente. ¿Consideras que el uso de la inteligencia artificial en las tareas escolares podría limitar el desarrollo de habilidades de investigación y resolución de problemas en los estudiantes? Yo creo que no, eh, porque básicamente, bueno, a nivel general, al igual que se generan algunas herramientas para generar contenido, es decir, por ejemplo, textos o imágenes, etcétera, etcétera. También se puede usar la inteligencia artificial para detectar, ¿no? Si es que ha sido realizado con inteligencia artificial. Lo que yo proyecto en los próximos años es de que las políticas de Estado que hayan y también las políticas que se vayan a generar globalmente es que se van a generar herramientas para, usando inteligencia artificial para detectar esos contenidos que son realizados con IA, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que nos puede estimular a ser más creativos en el sentido que es como la inteligencia artificial nos puede dar la base, pero finalmente el que construye es el niño, ¿no? Eso es lo que me gustaría recalcar. Listo. Y como última pregunta, que es desde Ucayali, nos consultan, ¿qué habilidades crees que son importantes para trabajar en el campo de la inteligencia artificial? Em, yo creo que vendría a ser por dos partes, ¿no? Uno es el tema de análisis de datos, porque finalmente en el tema de inteligencia artificial, la base de todo el procesamiento de la información, de la generación de resultados, se trata de la data, ¿no? El segundo tema es, más allá de las habilidades técnicas, yo creo que es
la curiosidad, ¿no? Yo creo que la curiosidad es pilar fundamental para desarrollar cualquier cosa, ¿no? O sea, tienes que tener, eh, ti- tienes que descubrir básicamente, ya sea para generar una herramienta nueva de inteligencia artificial, tienes que saber el por qué y tienes que saber también cuál es el beneficio y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por el lado técnico creo que el análisis de datos es bastante fundamental y por otra parte la curiosidad es como que también evidentemente otro pilar fundamental para el desarrollo continuo de esto, ¿no? Muchas gracias, Kevin, por las respuestas brindadas y gracias a todas las niñas y adolescentes que se han conectado. Recordarles que mañana es el cuarto taller con temas súper interesantes como tendencias educativas con tecnologías en el siglo XXI, empoderamiento digital en las niñas y historias inspiradoras en robótica educativa. Recordarles que es importante que marquen lo que es su registro en el formulario para que puedan obtener su constancia de participación y para ello deben de haber participado en los 4 días de talleres. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde por el canal de Facebook de Perú Educa. Nos vemos. Perú Educa. Ministerio de Educación.